épocas. Hay épocas en que la poesía se espanta de las almas benditas y de los espíritus sin mácula que cuentan estrellas ante las sombras del río. Hay épocas en que la poesía pierde la buena medida, el buen tono, la buena contemplación, el buen amor, el buen humor, la buena razón y el buen apetito con que los cuerpos abren las puertas del destino. Hay épocas en que la poesía llora en la noche con lágrimas de niño y dice adiós a la belleza sin estrépito y corre hacia el infierno con botas de gigante para sus pies deshechos. Yo era un muchacho joven, todavía tenía 18 años, yo conversando con Carlos Amena, el líder de izquierda que tenía el peronismo. Entonces me planteó, no, mira, necesitamos algunos militantes que vayan a un departamento donde mandan los conservadores. Así que te vas a ir a trabajar ya de director de escuela. Era una escuela rural, sumamente pobre, en un paraje. Y bueno, comenzamos a trabajar y organizar las unidades básicas peronistas. Entonces esto era un choque permanente con la gente que había, que era por lo general gente de fuera y que respondía al ingenio del Tabacal, porque esa zona era una zona que se la utilizaba como mano de obra para los cultivos de caña. Y la presencia nuestra ahí empezó a romper esta situación, digamos, de hablar con los... eran todos pueblos originarios, hablar con todos estos campesinos diciéndole la conveniencia de lo que significaba en ese momento el peronismo, la legislación laboral. Tanto así que en la primera nueva elección que se dio en Santa Victoria, el peronismo ganó. Y al poco tiempo, después de toda esta tarea, que nosotros implementamos tareas con los campesinos para reclamar las tierras, recibiendo el golpe militar. Participé de la resistencia peronista de Tucumán. Así que resistencia que significa el sabotaje, por ahí algún pintada en la calle, actos relámpago. Este movimiento revolucionario peronista tomaba como base ideológica lo que ha sido el programa de Huerta Grande. Y ya se plantea la lucha violenta. En 1962 se constituyó el movimiento revolucionario peronista a nivel nacional, decía aquí en Buenos Aires. Es decir, nosotros en el norte decidimos formar el Frente Revolucionario Peronista. En Tucumán lo integró el Hugo Andina, en Santiago del Estero Félix Serravalle y Pepe Loto, y luego nos extendimos hacia el resto del país, digamos. También estructuramos una línea para la lucha armada, ¿no? Es decir, dentro de la concepción que teníamos nosotros de formación de una organización revolucionaria, de la constitución de un frente, de la tarea de masa. Es decir, que en este aspecto desechamos las ideas del foquismo, que estaban en boga en ese tiempo, ¿no? De que con un pequeño grupo armado podría llamar a la revolución. Nosotros concebimos en la necesidad que tenía que existir una organización revolucionaria, es decir, tipo partido, es decir, que esa organización revolucionaria debería participar de un frente de otras organizaciones y el núcleo armado tenía que responder a lo político, a la política. No podía, digamos, tener una independencia. La Fuerza Armada es el brazo ejecutor, digamos, de políticas concretas, aunque en el mismo tengan que participar cuadros políticos de importancia, ¿no? En la tarea política se da suma importancia al movimiento obrero.
Y en esas situaciones que nosotros colaboramos y trabajamos mucho con la Confederación General del Trabajo. Así, yo era habitué, digamos, en la CGT de Salta. Así, y de estar y ser partícipe activo en huelgas, en movilización, en todo esto que tenían los compañeros de los distintos gremios. Por ese motivo, yo no fui un delegado sindical, pero era un activista sindical de importancia, ¿no? Que esto va a tener que ver después cuando se logre la CGT clasista de Salta, que es un hecho posterior a todo esto. Es posterior a todo este periodo de resistencia. Y a través del movimiento revolucionario peronista es que la República Popular China nos invita, en un comité que yo tenía de amistad con los pueblos, nos invita a que vamos a China. Y lo que le interesaba a ellos, más que todo, que nosotros conozcamos cómo ellos organizaban el socialismo. Nosotros cuando fuimos a la China de regreso, le llevamos una invitación para que fuera a China. Ya estaba Perón casado con Isabel Martínez de Perón. En un momento dado entra Isabel y dice dos o tres cosas y después nos ve a nosotros y tiene que tener mucho cuidado con el comunismo, dice, con los infiltrados comunistas. Ahí nosotros nos quedamos callados ahí. Y bueno, se retira y el general lo dice, no se aflijan de ella, no sabe de política, dice. Bueno, él generaba una buena impresión, digamos, rebatiendo muy políticamente los puntos de vista que por ahí uno les daba y tratando de orientar hacia una situación, por ejemplo, como el socialismo nacional, y el capitalismo no es tan malo, cosa de esta, ¿no? Entonces, claro, una persona que va y no escucha bien, por ahí pasa desapercibida estas cosas, ¿no? Pero en este caso, yo escuchaba bien lo que él decía, ¿no? En noviembre de 1965 arriban a Salta los reyes de Bélgica, Balduino y Fabiola. Según se comentaba de que los reyes venían por una promesa de carácter religioso que habían hecho, pero en realidad el motivo era otro. Era ver cómo radicaban en nuestra provincia a colonos provenientes de Bélgica. Y hubo diversos actos así de repudio. Panfletos, petardos, y fuimos detenidos con Armando Jaime y José Justo Suárez. O sea que estuvimos desde noviembre del 65 a enero del 67 en la cárcel de Villa Las Rosas. Junto con Cámpora asumen gobernadores más o menos progresistas en todo el país, en algunas provincias, sí, provincia de Buenos Aires, Salta, Córdoba. Y en el caso de Salta, el posicionamiento del gobierno aparece ante el resto del país como un posicionamiento mucho más de izquierda. Es la contradicción que siempre tuvo el peronismo entre sectores populares y sectores oligárquicos que están dentro del peronismo. Entonces fue esa la oportunidad en la que nosotros constituimos la agrupación Lista Verde para oponernos a la vieja dirección. Y a la cabeza de esto iba el doctor Miguel Ragone. Y en unos años de agitación, de propaganda, de lucha, todo esto, es decir, lo impusimos al doctor Miguel Ragone como uno de los líderes de la oposición, y a tal punto que llegó a la gobernación de la provincia, ¿no? Es decir, lo primero que hicimos es conversar con Miguel, ¿no? Hay que hacer una reforma agraria parcial, no solamente con respecto a las tierras que había que devolverle a los pueblos originarios, sino también en zonas donde había una explotación de tipo semifeudal en la provincia. El otro planteamiento que se le hizo a Miguel fue, bueno, hay que reformar la policía.
Aquí se tortura en todas las comisarías. Bueno, esto tampoco. Lo único que logramos fue que vayan presos los torturadores. Que esto fue un acuerdo que hicimos con Rubén Fortuny. Y otro tema que le planteamos era armar una política de desarrollo industrial en la provincia. Y bueno, entonces sí, que iba a hacer, que ya lo iba a conversar, pero no, nunca se hizo. Y el otro tema que nosotros planteamos, bueno, reunamos a los gobernadores del noroeste para hacer el mismo planteamiento. Y ahí Miguel me dijo, mira, son todos unos conservadores, que en eso tenía razón. Es decir, por la línea política nuestra, ¿no?, que nosotros planteamos partido, planteamos frente, planteamos ejército, movimiento de masa, desde el peronismo revolucionario. Ahora, este mismo planteamiento lo tenía Santucho a través del PRT en una organización no peronista. Y con Roby Santucho nosotros ya teníamos relaciones políticas. Cuando él constituyó, era parte del FRIP. Y el FRIP no era una organización en ese momento de carácter marxista, sino más bien era una organización indo-latinoamericana, digamos. Con el transcurso del tiempo se fue produciendo una evolución y fueron hacia el marxismo. Y dentro del marxismo tuvieron un paso por el troquismo y luego abandonaron el troquismo y ya se adhirieron a la Revolución Cubana, al marxismo, digamos, más latinoamericano. Cuando nos encontramos con el Roby, nosotros ya teníamos una posición marxista. En todo caso, las discusiones en el terreno de que el marxismo comprendiera, el que no era peronista comprendiera la importancia que tenía el peronismo como un movimiento de masa, ¿no? Y de que no caer en posiciones gorilas, en el sentido de ser unos opositores del peronismo y pensar que el peronismo era lo mismo que cualquier partido conservador, cosa que no era así. Aunque el peronismo tenía severas contradicciones internas, ¿no? Y bueno, con estos elementos que teníamos de acuerdo es que llegamos a la formación del FAS. Y en el FAS, es decir, entre las fuerzas que estábamos más o menos de importancia era el PRT, el FRP, el OCPO y luego una cantidad más de organizaciones, ¿no?, que estaban por atrás. Manuel Gallero, que en ese tiempo pertenecía al FRP, él tuvo una participación muy importante en la constitución del FAS, Frente Antiimperialista por el Socialismo, el FAS, y que el FAS alcanzó, ya se perfilaba como una futura organización de masa, ¿no?, como una futura organización de masa, porque ya en el último congreso que hicimos en Rosario de Santa Fe tuvimos unas miles de personas en todo el país, lo cual fue importantísimo. En el último comité central ya del FAS estaba el doctor Silvio Frondizi, estaba Alicia Guren, es decir, había muchas personalidades ya. Nosotros pasamos la clandestinidad en época del gobierno peronista. Y es decir, con Perón en la presidencia de la Nación y con Ragones en la gobernación. Es decir, que en la provincia de Salta no podíamos estar públicamente porque corríamos riesgo o de ser detenido o de ser atacado por la AAA. Y en el caso nuestro, del Frente Revolucionario Peronista, nosotros ya sufrimos algunos atentados de bombas y esas cosas, algunos asesinatos, y ya en el 74 ya aparece nuestra captura en los diarios, la captura mía, la de Juan Carlos, la de Mattioli y todo esto, y al poco tiempo lo asesinan a Mattioli, lo matan a Fronda, lo matan a Luciano Jaime. Es decir, toda esta es una ofensiva general digamos, de toda la derecha, fomentada por sectores del gobierno, ¿no?, y sectores del sindicalismo burocrático. Uno se plantea de que no hay derrotas definitivas. O sea que como esta guerra es larga, puede no haber un momento de traspiés, de derrota, de repliegue, pero que hay que continuar la lucha.
Hay épocas en que la poesía no duerme entre las sábanas almidonadas de la cultura. Debe buscársela sonámbula y a los tumbos, casi ciega, entre tiros y gritos y pájaros de mal agüero en noticias policiales. Hay épocas en que la poesía solo conoce las prácticas subversivas y los métodos piqueteros. La cosa es tomar por asalto el palacio de verano y el de invierno, o cortar las rutas, o cubrir de humo negro el cielo, o morir de pobre en la soledad del silencio, como los elefantes mueren en los bordes de la selva. Entonces la poesía anda sin brújula, a saltos de mata de un lado a otro, del mar a la meseta, mientras el otoño nos envuelve con su luz dorada y solo cambia que uno está más viejo. Hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión. Cuando lleguen los poetas del mañana, los que anunciarán la alegría, ¿tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes sin justicia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz?